Hola a todos, buen día. Vamos a presentar primero nuestra clase a nuestro Señor. Se la presentamos nuestro esfuerzo, el trabajo que hacemos unos para prepararla y otros para escucharla, para que el mensaje que quede en ese proceso sea el que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, para que lo que escuchamos y lo que hablamos y lo que transmitimos se convierta en herramienta del compartir la palabra de nuestro Señor, del entendimiento de su mensaje, que sea de utilidad y nosotros mismos seamos útiles en sus propósitos. Les agradezco a ustedes que estén acá y empecemos. Vamos a la tercera clase de doctrina de Dios. Ya vimos la existencia de Dios, vimos los atributos incomunicables de Dios y hoy vamos a ver atributos comunicables de Dios. Nos falta Trinidad y revelación, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Son aquellos que Dios comparte con su creación en alguna medida limitada, reflejando su carácter en nosotros y permitiéndonos vivir según su imagen. ¿Qué significa esto? Estábamos viendo en la clase pasada que hay unos atributos que son característica inmutable o sine qua non de Dios y que no puede transmitirnos a nosotros, no nos puede compartir de ninguna manera. Y ojo, les recuerdo el pedacito. El poder, cuando hablamos de poder, de que si Dios puede o no puede, no es porque sea, no podemos relacionarlo con incapacidad, sino con esencia. Esto es un tema que en términos filosóficos se llama ontológico, la esencia de cada ser. Ahora, los comunicables son aquellos que, siendo parte de la definición o de la caracterización de Dios, Él sí puede comunicarnos, sí puede transmitirnos. Es como si nos cediera un pedacito de algún poder, hablando en términos de cómic, de darnos podercitos pequeños. Esos poderes sirven para muchas cosas. Ahora, hay listas que pueden tener muchísimos términos o sustantivos en cuanto a lo que es o no es una, un atributo que Dios pueda comunicar. En esta clase vamos a ver los más importantes, ¿cierto? Entonces, si de pronto alguien, pero falta este otro, sí, posiblemente falte. Aquí tenemos los más importantes. Le damos una cita que nos sirve como introducción a todo este tema. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, en Efesios 4:24. ¿Qué nos transmite esta frase, esta cita, en cuanto a nuestra clase? Cuando en Efesios dice la nueva naturaleza, implica que esa vestidura, esos elementos que nos ponemos, están hechos por Dios para nosotros. Son aquellas cosas, virtudes, comportamientos, todo lo que Dios dice, vístete así, que otra forma de decir, compórtate así, que es otra forma de decir, guíate por esto, para que estés bien, para que vayamos todos para el mismo lado, que es encontrarnos con Él finalmente, ¿cierto? Entonces esa nueva naturaleza para nuestra clase está relacionada con los atributos que dándonos Él, nosotros deberíamos, porque podemos usarlos y ponerlos en práctica. La primera es la santidad de Dios, la pureza moral de Dios. Él nos la puede comunicar y de hecho lo ha hecho a través de las Escrituras. Dios es completamente puro y separado de todo pecado, llamándonos a vivir en santidad como reflejo de su carácter perfecto, ¿cierto? Nuestra vida no va a poder nunca llegar a ser santa ni perfecta, porque nuestra naturaleza ha sido corrupta y eh, el mundo en el que vivimos también está corrompido, de manera que estamos de alguna forma navegando en un mar de comportamientos, de situaciones que nos llaman a pecar.
Pero la santidad de Dios, el hecho de que podemos reconocer, entender y por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, identificar lo que es bueno y malo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 15 y 16, hay un pasaje que dice, que se titula La esperanza viva del cristiano, y dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es como esa frase que escuchamos mucho y a veces para defendernos de, pues hay que predicar con el ejemplo. Si el ejemplo que Dios nos da es inevitablemente de perfección, es inevitable presentarnos frente a ese reto como el esfuerzo grande que tenemos que hacer de procurar esa misma santidad, ¿cierto? Veamos el siguiente atributo, la justicia, rectitud en todas sus acciones, la justicia de Dios. Él es inevitablemente justo. Los juicios de Dios no necesitan ser sopesados de ninguna manera. La justicia de Dios garantiza que todo lo que hace es correcto y que juzga con equidad, recompensando la obediencia y castigando el pecado. ¿Mm? Y ojo, porque los atributos, los incomunicables, los comunicables, la esencia de Dios, no es, a diferencia de la nuestra, algo que podamos nosotros enmascarar o reducir intencionalmente. Cuando el ser humano siente amor, puede intencionalmente bloquearlo, puede intencionalmente tener la intención de no desarrollar ese amor que siente por algo o por alguien. Mientras que la característica en Dios es siempre al 100%. O sea, no podemos, cuando estamos en nuestras conversaciones, cuando estamos en nuestra procura de entender cómo funciona Dios, decir, no, es que Él a veces es más castigador que premiador. No, Él es tanto quien castiga como quien nos premia. Es tanto el que nos bendice como el que espera de nosotros un comportamiento perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros eventualmente nos dicen, no, pero es que Dios es amor, entonces Él me tiene que amar como todo, con todo lo que yo sea, resulta que también Dios es justo. De manera que no porque nos ame va a dejar de ver nuestros defectos. No porque nos ame nos va a recibir así de imperfectos. ¿A qué voy yo? Uno de los usos que hacen de ese amor de Dios contra el cristianismo en general es, pero ¿por qué me juzgas si tú tienes que amarme? Primero, no necesariamente el cristiano juzga. Muchas veces todo lo que hace es señalar y es eventualmente bien diferente. No es lo mismo decirte pilas con, estás haciendo esto mal, a decir tú te vas a ir al infierno. No estamos condenando, no podemos condenar, no somos jueces. Pero sí, y sobre todo a quienes amamos, podemos decirle, hacerle advertencias, hacerle reprensiones o sencillamente acompañarlos en sus procesos de mejora. Entonces, cuando el cristiano tiene que amarme como yo soy, y no. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero quiere que nos pongamos esa vestidura nueva para empezar nuestros procesos de transformación. Entonces, si yo vengo siendo un ladrón del mundo y llego a la iglesia, Dios tiene que aceptarme ladrón. No, Él te acepta a pesar de que eres un ladrón. Pero si en realidad hemos recibido a Dios en nuestros corazones, ese pecado va periódica, paulatina y definitivamente a salir de nuestras vidas. El cristiano que sigue practicando el pecado no ha hecho nada, no ha recibido a Cristo. Miremos el cántico de Moisés en Deuteronomio 32:4. Nos dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Las dos van al tiempo. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Entonces no podemos a conveniencia pretender apegarnos a la característica de Dios que nos convenga en cada momento de nuestra vida. Él todas las tiene al tiempo, todas las tiene al 100%.
La bondad de Dios. Justo después de la justicia encontramos que además Dios es bueno, bueno de manera perfecta. La bondad de Dios se manifiesta en su amor incondicional y su compasión hacia nosotros, mostrándonos su fidelidad y cuidado constante. Miremos lo que dice, por ejemplo, aquí Salmos 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuando aceptamos a Dios, cuando nos estamos apegando, cuando queremos entregar nuestras vidas de manera completa y calmada y en una confianza absoluta, podemos confiar en que así como Él espera de nosotros perfección y si nosotros nos esforzamos por buscarla, por aceptar esos llamados que hace esa moral objetiva de Dios, Él también es bueno para acompañarnos, Él también es bueno para bendecirnos. Les repito y les reitero, todos los atributos de Dios, comunicables e incomunicables, en Él se manifiestan de manera perfecta, siempre, completa, permanente. ¿Mm? Entonces, esta bondad de Dios, y una de las cosas en las que hemos trabajado este semestre, es en mirar cómo estas características, cómo lo que estamos estudiando aplica en nuestras vidas. Estamos viendo cómo podemos confiar en que el hecho de que Él sea eterno, el hecho de que Él sea sabio, el hecho de que Él sea omnipresente, omnipotente, nos da la tranquilidad de que cuando estamos confiando en Él, estamos confiando en el Dios que puede hacerlo todo, que lo sabe todo, de manera que puede hacer todo en nuestras vidas. ¿Mm? Y por el estilo con esto, la bondad podemos confiar en ella, así como debemos esforzarnos por ser tan buenos como Dios lo es, Él no necesita esforzarse porque Él es bueno, ¿cierto? ¿Cuál sigue? La paciencia. Eso es de las que poco parece haberse repartido en muchas partes. Todos tenemos problemas con la paciencia. Veamos, Dios muestra paciencia al soportar nuestras fallas, dándonos tiempo para arrepentirnos y crecer en obediencia. Y ojo, como todas las otras características, son siempre presentes, son siempre perfectas en Dios, aunque sean tan imperfectas en nosotros. Como digo, y uno lo dice en chiste, la paciencia es la que menos repartió, pero repartió. Y cuando, por ejemplo, leemos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Mm? Y ojo, este es uno de los versículos que se utiliza eventualmente para decirnos a los cristianos, pero es que entonces Dios va a querer que todo el mundo se salve y no va a condenar a nadie al infierno. O que utilizan otros para, entre comillas, justificar la posibilidad de una reencarnación o de cosas por el estilo. Cuando Él nos dice, Él nos va a dar muchas oportunidades y si en una vida no logramos ser buenos, entonces Él nos va a dar otra para que ahí sí lo hagamos. Pero eso no es como podemos leer un pasaje de estos. Acuérdense de hermenéutica. Tenemos que entender todo el contexto. ¿No? Tenemos que entender no solamente, y en este caso sí que es bien importante, para entender que el contexto que aquí vemos no solamente es el del capítulo, no es solamente leer toda la segunda carta de Pedro para entender a qué se habla por cumplir las promesas, sino en general la Biblia completa. Toda la Biblia en general explica los pasajes en particular, la promesa de un Salvador y la llegada de ese Salvador. ¿Mm? El tiempo que haya sucedido, que haya transitado entre lo uno y lo otro, es parte de la manifestación de la paciencia, es parte de la manera como Dios nos muestra que Él fue haciendo las cosas para preparar el camino para que llegara el Salvador y para que hoy, 2000 años después de esos episodios, sigamos entendiendo toda la historia de la Biblia como un proceso en el que cometemos un error, cometemos un pecado, y Dios prepara las cosas para darnos la salida y la manera de acercarnos a Él a través de Jesús por encima o quebrando la muerte y el pecado. Entonces, ojo con que nos digan, no, pero es que el Dios suyo es paciente, entonces Él al final quiere que todo el mundo se salve y el infierno va a estar vacío. No, el infierno no va a estar vacío. Tristemente no va a estar vacío. La fidelidad, la confianza en sus promesas. Miren cómo todo se va juntando.
Dios siempre cumple su palabra. Podemos confiar plenamente en su carácter inmutable y en su amor eterno. ¿Mm? La fidelidad la podemos entender como el asomo que tenemos nosotros de fidelidad en nuestras relaciones, con amigos, con familia o con nuestras parejas. Una fidelidad que implica que aunque veamos opciones aparentemente mejores, seguimos siendo fieles y leales a aquello con lo que nos comprometimos. Una fidelidad que hace que, amando a mi pareja como la amo, y en un mundo lleno de como en redes sociales, en donde con solamente mover los deditos vamos cambiando de posibilidades o vamos haciendo scroll, y esta mujer no me gustó, entonces la quito, y esta sí me gustó, le pongo un like. El mundo nos muestra eso. Y seguramente hay mucho mejor cristianos que cada uno de nosotros, pero Dios no nos va a escoger porque seamos mejores o peores cristianos. Él nos escoge por aceptarlo a Él como Salvador. De manera que Él es fiel en la medida en la que, por ejemplo, habiendo muchísimas mejores opciones, sigue siendo fiel a lo que nos prometió a todos y a cada uno de nosotros. Veamos, por ejemplo, lo que dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren que en todos los libros de la Biblia aparece mencionada, aparece esa fidelidad de nuestro Señor. Así como podemos leer o escuchar en la palabra de Dios un no temas prácticamente para cada día del año, también en todos los libros de la Biblia podemos encontrar la manera como Él se hace presente, como Él entrega sus, como en este versículo dicen, sus misericordias todos los días. Cada día podemos levantarnos, cada día Él nos entrega las mismas 24 horas, todas las 24 con todos sus 60 minutos, Él nos las va renovando. Y lo que nosotros decidimos es qué hacemos con esas misericordias, con esas bendiciones que damos, porque Él es fiel para dárnoslas siempre. Los que no cumplimos, los que no las aprovechamos somos nosotros. 24 horas que, ¿cuántas usamos para cada una de nuestras actividades o metas? Así como dedicamos unas ciertas horas para el trabajo, unas ciertas horas para el descanso, unas ciertas horas para cada cosa. ¿Cuántas eventualmente podríamos dedicar? No necesariamente, y no me refiero aquí solo a sentémonos a leer la Biblia durante 4 horas al día, no. Si pasamos y gastamos tiempo en X distracciones, en redes, en televisión, en series, en lo que sea, ¿cuántas podemos ir raspándole a eso para aprender otras cosas, incluyendo y en especial lo que tiene que ver con Dios? Pero esa fidelidad, esas misericordias, esas 24 horas, todos los días llegan, todos los días vuelve a empezar el conteo. El amor de Dios, perfecto, eterno. El amor de Dios no depende de nuestras acciones, ¿ven? Es eterno. Está demostrado plenamente en la obra redentora de Cristo. Uno no hace mucho leía en alguno de los textos que tengo el chance de revisar, que cuando uno entiende la manera como en la cruz se juntan el amor perfecto y el sacrificio perfecto, es cuando uno empieza a entender el Evangelio. Cuando Dios pide un primogénito y este primogénito está dispuesto a sacrificarse y su padre está dispuesto a sacrificarlo, es como hoy en día, un trailer. Es como que nos mandó un mensaje para que en los principios de la Biblia nos dice: ¿usted qué pensaría de tener que entregar a su hijo? ¿Qué pensaría de tener que sacrificarlo porque es necesario? Y se lo pide a un hombre. Y el hombre en esta historia obedece y está dispuesto a hacerlo, pero Dios no lo hace. Dios no le permite el sacrificio porque Él entiende como padre que es lo que implica para uno eventualmente entregar a un hijo. Aquellos que son padres, y si no son padres, seguramente pueden tener el mismo sentimiento o sentimientos muy cercanos por alguien, estar dispuestos a sacrificarse ellos en cambio de alguien más. Y
Cuando eventualmente nos lleguen a pedir sacrifique esto por esto otro, y sin necesidad incluso de que sean nuestros hijos, lo vamos a dudar. Entonces, ese tráiler, ese anticipo que nos da en el Antiguo Testamento, cuando miren lo que se siente cuando uno tiene que sacrificar a un hijo, Él lo lleva a la perfección y Él sí lo hace. Cuando permite que todos los hechos sucedan y Jesús sea sacrificado. Ese mismo sacrificio, ese mismo gran dolor, se junta en la cruz con un gran amor, porque el sacrificio se hace por algo, no solamente para dar un ejemplo, no solamente para decir yo soy capaz de sacrificarme, sino porque siendo necesario con ese sacrificio se iban a lograr otras cosas. De manera que en esa cruz, a la que tenemos que ver como parte de todo el proceso del Evangelio, tenemos que verla como el juntarse amor perfecto y sacrificio perfecto, dolor al máximo nivel que nos podamos imaginar y sin embargo aceptarlo para que se haga la voluntad y para que se haga lo necesario, para que al final de todo eso pueda Jesús decir como lo hizo: todo está consumado, el trato se cerró. Romanos 5:8 nos dice en este sentido: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pilas, porque parte cuando uno dice el amor perfecto y el sacrificio perfecto, uno eventualmente estaría de pronto dispuesto a sacrificarse por alguien que ha hecho el esfuerzo por merecer el sacrificio. Pero eso no sucede con Dios. Él no espera que aquellos que por los que Él está muriendo sean merecedores de ese sacrificio. Jesús no dijo en la cruz: yo muero por estos y por estos no. Ninguna de las frases que hay en la Biblia de lo que Él estaba diciendo cuando estaba muriendo fue algo que tuviera que ver con que a este ladrón lo salvo y a este no porque me cae mal. No, Él salvó a aquel que lo recibió. La decisión no fue de Jesús en cuanto a que por quién moría, sino la decisión es nuestra por al recibir o no recibir el sacrificio. Entonces, Él demuestra su amor, por ejemplo, en el hecho de que siendo pecadores, de todas maneras murió por nosotros. Entonces, vemos que de entre todos esos atributos comunicables de Dios, ahí hay un error en la diapositiva, ¿sí ven? Todos la embarramos. Los más importantes que podemos mencionar son santidad, justicia, bondad, paciencia, fidelidad y amor. Y repito, estos son comunicables. El titulito nos quedó mal. Estos y muchos otros, ¿no? Sobre estos atributos que nos comparte Dios, que Él nos permite tocar, que Él nos permite tenerlo cerquita, tenemos que echarle cabeza un poquito. Cojamos esta imagen y más allá del título reflexionemos en qué medida Dios entregándome algo de sus perfecciones, yo las estoy poniendo en práctica, las estoy compartiendo con mis familias, con la gente que está alrededor del mundo y cómo yo soy reflejo de esas perfecciones ante un mundo que no lo quiere reconocer. ¿En qué medida estamos siendo justos? ¿En qué medida somos buenos, pacientes, fieles, amorosos? ¿Y en qué medida buscamos la santidad? Miremos nuestros 3 puntos finales. Discusión. ¿De qué vamos a hablar en estos días con nuestras familias o con nuestros compañeros de trabajo o con esa persona a la que hayamos escogido para efectos de la tarea de teología de este semestre como la persona con la que vamos a conversar las tareas que está poniendo Julio César? ¿Cómo podemos imitar los atributos comunicables de Dios en nuestras vidas? Entonces, por ejemplo, alguien nos va a decir: pues recibiendo a las personas con todos sus defectos. Ese con todo no cabe, a pesar de, ese sí cabe. Y eso, de solamente ese tema, ya podemos abrir toda una discusión. Veamos qué nos dice como pista la tarea. Reflejar el carácter de Dios implica vivir con integridad, amar al prójimo, buscar justicia y caminar en humildad con Él. Amar al prójimo, amar al prójimo. ¿Cómo somos los cristianos? ¿Cómo somos en nuestra iglesia, en Tierra Deseable? ¿Cómo somos a nivel individual en ese ejercicio de amar al prójimo?
¿Lo estamos haciendo o no es más que una frase que repetimos porque en esa costumbre humana del buenismo, ay, es que yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno, solamente la usamos, la repetimos y, y ya, pero se vuelve una frase sin sentido, una frase vacía. Pero ¿en qué medida estamos realmente amando al prójimo? Eso es más profundo, mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Discutamos con alguien, por ejemplo, preguntándole, ¿vos crees que yo estoy reflejando en mi carácter el carácter de Dios? Y nos podemos encontrar sorpresas. Nos podemos encontrar muchísimas sorpresas cuando mi pareja, si es ella la que escogí para estas discusiones, cuando me siento en la mesa con mi familia y les pregunto, yo estoy reflejando y de pronto mis hijos me dicen, no papá, tú los domingos allá eres perfecto y allá saludas a todo el mundo y eres una sola sonrisa y allá en la iglesia colaboras, allá en la iglesia no dices una grosería, allá en la iglesia no ofendes a nadie, pero llegas aquí de lunes a sábado, atacas a todo el mundo, eres un grosero, pasas por encima, etcétera. Ese tipo de reflexiones nos van a servir. Veamos otra pista. En Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Fíjense que aquí en este pasaje nos están como resumiendo en tres cositas lo que implicaría reflejar el carácter de Cristo. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Humildad, caramba. Esa es otra virtud que parece que no quedó muy bien repartida, ¿cierto? Poco pacientes y poco humildes, porque necesitamos tanto, tanto, tanto sentir que valemos ante los demás por lo que hacemos, cómo nos vestimos, a dónde vamos, qué comemos, y no por el hecho de que me acerco en humildad, con justicia, con amor, con misericordia a ese parámetro, porque también lo dice en nuestra cita, el Dios ya te ha dicho, ¿y qué es lo que demanda de ti? Sino solo practicar, etcétera, etcétera. Y ya nos lo dijo. No es ciencia nuclear, como digo yo, entender qué es lo que espera Dios de nosotros. Esa es la primera parte, entonces, de la tarea. La segunda, reflexión. Esta sí ya no es, esta ya es más individual. ¿Cómo nos transforma el conocer el amor y la justicia de Dios? Entender el amor y la justicia de Dios nos lleva a responder con gratitud y una vida consagrada buscando reflejar su carácter en nuestras relaciones. Yo sugiero mucho, hagamos el ejercicio primero hacia afuera. ¿Cómo me están viendo los demás? ¿Cómo estás viendo tú, esposa mía, esposo mío? ¿Cómo estás viendo tú, hijo mío, amigo mío, compañero mío, que yo reflejo? Las actitudes o las perfecciones de Dios. Y después de escuchar eso, empecemos a reflexionarlo. Entonces, recibimos una pista. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese sí que es clave, ¿cierto? Primera en Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos enseñó cómo amar. Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo amar. Amar al punto máximo del sacrificio completo, ¿cierto? Entonces echémosle cabeza un poquitico a eso y mirémonos desde afuera y luego mirémonos hacia adentro. Aplicación. ¿Cómo podemos modelar el carácter de Dios en nuestras relaciones con otros? Pilas, que en este semestre, con este ejercicio que estamos haciendo de discutir o conversar, de reflexionar y mirar como resultado de esas dos cosas, cómo llevamos a la práctica aquello que estamos llamando a pensar en cada clase, cómo lo aplicamos. Imitar a Dios significa actuar con compasión, 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 compasión. Repítanse muchas veces eso, o sea, cuántas veces estamos eventualmente teniendo relaciones en las que aparentemente le perdonamos a otros y los miramos con buenos ojos, etcétera, pero en realidad estamos siendo compasivos. Cuando hacemos cosas por los demás, pero yo le ayudo porque usted es brutico. Hombre, eso no es compasión. Compasión es entender que él no tiene las mismas chances, oportunidades o formación o educación o lo que sea que nosotros, de manera que lo ayudamos porque él lo necesita. ¿Por qué lo necesita? No lo sabemos. Lo ayudamos porque lo necesita. Perdonar como él nos perdonó y vivir en amor
como un reflejo de su gracia. Hombre, echémosle cabeza a ese tipo de reflexiones, a ese tipo de situaciones, a ver cómo estamos poniendo en práctica en realidad, si ese yo ayudo, si ese yo amo al prójimo, si ese yo tengo paciencia, si ese yo hago esto o lo otro porque Dios me lo dice, lo estoy haciendo en realidad de corazón. Cuando estas cosas no son difíciles, sino que nos nacen solitas, es porque ya empezamos a acercarnos. Cuando le ayudamos a alguien y no nos damos nosotros mismos una palmadita en la espalda, ay Julio, estás siendo un buen cristiano porque estás haciendo esto otro. Cuando lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta, de pronto ya nos empezamos a acercar. Pero si hago algo, ay, es que yo tengo que amar al prójimo, ay, es que yo lo ayudo porque Dios nos dice que, hombre, si yo le pongo título, si yo le pongo apellido a mis acciones, ya algo tienen. ¿Mm? Miremos como pista en este tema de aplicación, Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Otro texto, otra frase que encontramos mucho en libros, en redes sociales, es haciendo referencia a los matrimonios. Un buen matrimonio es la unión de un buen par de perdonadores. Y si bien aplica muchísimo para el matrimonio, aplica absolutamente para toda nuestra vida. Inevitablemente eso de perdonarse nos tiene que volver un hábito que, independientemente de lo esforzado o no que lo tengamos que hacer, sea natural. Porque estamos en un mundo en donde todos, incluyéndonos nosotros mismos, cometemos todos los días errores, todos los días ofendemos a alguien, todos los días lastimamos a alguien, decepcionamos a alguien, todos los días hacemos cosas que pueden lastimar a otras personas. De manera que necesitamos permanentemente ese perdón de los demás. Y cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo con los otros, debería hacernos más fácil hacer eso nosotros con ellos, perdonarlos. Cuando perdono a mi jefe porque me gritó, pero se me olvida que él, y no lo estoy justificando, que él de pronto está estresado, que si yo trabajo en una empresa pequeña, entonces este señor está pensando cómo pagar la nómina, cómo pagar impuestos o lo que sea, y yo solo me quedé pensando, me gritó. Hombre, pónganse un poquitico en el lugar de los demás, pongámonos un poquitico en el lugar de los demás y pensemos por qué hacen lo que hacen. Y aún sin hacer ese ejercicio de por qué hacen lo que hacen, perdonar, déjenlo, hagamos lo que tenemos que hacer. Porque yo no creo que Dios se haya puesto a medir el por qué la embarramos antes de perdonarnos. Él sabe por qué la embarramos y no se centra en eso. Sus bondades no se centran en perdonarnos porque somos imperfectos, sino perdonarnos porque somos sus hijos, su creación. De manera que este moldear, este practicar el perdón, este practicar la compasión, tiene que volverse natural, como respirar. Este practicar la compasión, y por eso repetí tanto esa palabra, compasión, compasión, amar compasión, perdonar compasión, compartir compasión. No siempre vamos a estar de buen genio como para hacerlo, pero tiene que volverse natural. ¿Mm? Entonces, echémosle cabeza a esas tres cosas. ¿Cómo estamos, cómo ven los otros? Si somos o no reflejo de los atributos que Dios nos comunica. Cuando hayamos escuchado cómo ven los otros y yo comunico a Dios, empecemos a pensar hacia adentro nuestro. Y cuando hayamos hecho esos dos ejercicios, entonces volteemos la torta y empecemos a pensar cómo lo voy a aplicar. ¿Cómo voy a modelar? Y en ese sentido es cómo hago que, como el alfarero, en mi cuerpo y en el barro del que soy, se comunique, se convierta, yo mismo me convierta en la forma que Dios quiere para mí. ¿Cómo voy a hacer para que ese vestido que se supone que acepté cuando me bauticé, cuando recibí a Jesús como Salvador, cuando me puse esa nueva vestidura, en realidad la están viendo? ¿En realidad los otros pueden ver que yo estoy reflejando a Dios? ¿O esa aceptación fue solamente para mí, para mi conveniencia? Decir, yo ya estoy salvo y ahora me va a ir bien en la vida. Hombre, si eso es así, estamos muy corticos, estamos muy corticos. Echémosle cabeza a esas tres cosas y ya,
las clases están siendo corticas porque los temas son muy puntuales. Estoy tratando de hacer diapositivas muy puntuales, no pasarnos de muchas. Y aunque no se confíen, aunque el tema parezca corto, es muy grande. Las tareas que estamos dejando en Classroom sí pueden ser un poquitico más largas. Hay preguntas de reflexión. Les estoy compartiendo artículos que les sirven para reflexionar sobre el tema de cada clase. Entonces, hagámoslo. Si en nuestra clase aquí en YouTube nos vemos únicamente durante media hora, 35, 40 minutos, que no sean también solamente 35, 20 o menos minutos los que le dedicamos a entender, caramba, qué es lo que nos están contando este semestre en Tierra Deseable allá en el instituto. ¿Qué significa la existencia de atributos y cómo los veo yo, cómo los percibo yo y cómo los reflejo? Esta palabra es clave. Cómo, como discípulo, me comporto como Jesús y al hacerlo, soy su embajador, soy su muestra. Soy una Biblia caminando, una Biblia con las páginas abiertas, o soy una Biblia que solo la cargo debajo del brazo para sentirme cristiano. Echémosle cabeza. Nuevamente gracias a nuestro Señor por nuestra clase. Gracias a ustedes por estar aquí presentes y gracias por el esfuerzo que hacemos, y pidámosle a nuestro Señor que sigamos teniendo el tiempo, la disposición y la sabiduría que Él nos comunique a través de su Espíritu para que entendamos el mensaje y el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima clase.